Diagrama de Pareto como herramienta de calidad. El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema, los pocos y vitales, y las que no lo son, los muchos y triviales. El proceso de herramienta de calidad busca alcanzar la excelencia en todos los campos: las capacidades del personal, la eficiencia en el uso de los recursos, las relaciones con los clientes y entre los miembros de la organización, y todo aspecto que pueda mejorarse en una organización y que pueda traducirse como una mejora de la calidad del producto o servicio. Tal proceso de mejora continua requiere que se cumplan las determinadas condiciones que favorezcan su desarrollo, como por ejemplo el apoyo en la gestión, el feedback o retroalimentación y la revisión de los pasos en cada proceso, claridad en la responsabilidad de cada acto realizado, poder para el trabajador, empowerment, y una forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada proceso. Así son las cosas. Alcanzar los mejores resultados no es labor de un día, sino que es un proceso progresivo en el que no debería haber retrocesos, siendo deseable mejorar un poco día a día tomándolo como hábito y no dejar las cosas tal como están, teniendo altibajos. Un rendimiento irregular no permite predecir los resultados de la organización porque los datos no son fiables ni homogéneos. Al momento de detectar un problema, la respuesta y la solución deben ser inmediatas, evitando demoras que podrían originar consecuencias desastrosas. La mejora continua implica tanto la implantación de un sistema como el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión y la participación activa de todas las personas. Por ello es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una actividad sostenible en el tiempo y regular y no como un arreglo rápido frente a un problema en particular. Ventajas del diagrama de Pareto. Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más impacto, optimizando por tanto los esfuerzos. Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los problemas. Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras y ser resueltas. Y su visión gráfica del análisis es fácil de comprender y estimula al equipo para continuar con la mejora. El diagrama de Pareto. En 1909, el economista y sociólogo Vilfredo Pareto publicó los resultados de sus estudios sobre la distribución de la riqueza, observando que el 80% de la misma se encontraba concentrada en el 20% de la población. A finales de los años 30, durante una visita a la central de General Motors Corporation para el intercambio de buenas prácticas de ingeniería industrial, Juran tuvo la oportunidad de reconocer los trabajos de Pareto sobre la distribución de la riqueza. Más adelante Juran, mientras preparaba la primera edición de su obra Manual de Control de la Calidad, se vio ante la necesidad de dar un nombre corto al principio de los pocos vitales, los muchos triviales, bajo el título La mala distribución de las pérdidas de calidad, en el que figuraban numerosos ejemplos de mala distribución. También señaló que Pareto había encontrado mal distribuida la riqueza. Asimismo mostró ejemplos de curvas acumulativas para la desigual distribución de la riqueza y la desigual distribución de las pérdidas de calidad. Tituló esas curvas como principio de Pareto de la distribución desigual aplicado a la distribución de la riqueza y la distribución de las pérdidas de calidad. Este título dio a entender, de forma involuntaria, que el principio de los pocos vitales con carácter universal fue formulado por Pareto. Como el mismo Juran reconoce en The Non-Pareto Principle Mea Culpa, esta implicación es errónea, ya que la primera exposición del principio como universal corresponde al propio Juan, y no a Pareto. También reconoce que si lo hubiera expuesto de otro modo, seguramente se habría denominado principio de Juran, al que hoy se conoce como principio de Pareto, y, consecuentemente, hoy se denominaría diagrama de Juan al que utiliza bajo el nombre de diagrama de Pareto. Sin embargo, Juran necesitaba una denominación abreviada, y no tuvo problema en aplicar el nombre de principio de Pareto. Qué irónico. Por mi parte es todo, le dejo la palabra a mi compañero siguiente. Mi nombre es Aldo André Guzmán Guzmán y les seguiré hablando sobre los diagramas de Pareto. Ya vimos un poco de su historia, pero ¿qué es un diagrama de Pareto? Bueno, un diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores gráficos están organizados de mayor a menor.
Se utilizan estos diagramas para identificar los defectos que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos o las causas más frecuentes de quejas de los clientes. Por ejemplo, un gerente desea investigar la causa de la insatisfacción de los clientes en un hotel determinado. El gerente investiga y registra las razones de las quejas de los clientes. Para esto, utiliza un diagrama de Pareto para simplificar las cosas y ver todo de una manera más sencilla. Por ejemplo, cómo está constituido. En la parte izquierda tenemos el conteo, que en este caso serían las quejas. En la parte derecha tenemos el porcentaje y esta raya de aquí nos representa el porcentaje acumulado de cada barra. A simple vista se ve los valores aproximados en cuanto a quejas de las categorías, pero en la parte inferior viene con mayor detalle. Así podemos observar que la categoría que más quejas tiene es la sala, que tiene 104 quejas y representa el 45% del total. Y así va sucesivamente, mostrándonos los detalles de cada barra. Un diagrama de Pareto ponderado. Este no solamente considera la frecuencia de ocurrencia, sino también su importancia. Por ejemplo, supongamos que usted tiene 5 defectos de revestimiento a los que está haciendo seguimiento: arrugas, manchas, rayas, salpicaduras de sucio y burbujas. Usted recolecta datos acerca de la frecuencia de la ocurrencia de defectos y el costo de reparar las unidades. Bueno, ya en un diagrama de Pareto, basados en la frecuencia, tenemos que las arrugas y las manchas son los dos defectos que tienen una mayor frecuencia. Pero esto no es todo, porque si consideramos el costo, obtenemos que las rayas y las salpicaduras de sucio son los defectos que más cuestan repararse. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que si bien las arrugas son los defectos más frecuentes, son el menos costoso, y que las rayas y las salpicaduras de sucio no son tan frecuentes, pero son los que más costo tienen al repararse, ya que son más caros. Por ejemplo, este diagrama ponderado puede cambiar nuestra prioridad con respecto a los proyectos de mejora, al considerar los datos basándonos tanto en los datos de costo como de frecuencia, ya que si solamente nos basamos en la frecuencia, pues nuestra idea principal sería enfocarnos a mejorar las arrugas, pero este no es tan costoso como reparar las rayas. Entonces esto cambia nuestra perspectiva y nuestro modo de actuar para obtener un mejor resultado. Ahora, los elementos que hay que considerar cuando se utiliza un diagrama de Pareto son los siguientes. Los datos recolectados durante un corto periodo de tiempo, especialmente de procesos inestables, pueden llevar a conclusiones incorrectas, debido a que los datos podrían no ser confiables. Podría obtener una idea incorrecta de la distribución de defectos y causas. También que los datos recopilados durante largos periodos de tiempo pueden incluir cambios, ya que puede haber cambios en la distribución del problema durante el tiempo. Elegir las categorías cuidadosamente, ya que si un análisis inicial no produce resultados útiles, es recomendable que nos aseguremos de que las categorías que elegimos sean significativas y que nuestra categoría de otros no sea demasiado grande. Elegir criterios de ponderación cuidadosamente. Por ejemplo, el costo podría ser una medida más útil para asignar prioridades en comparación con el número de ocurrencias, especialmente cuando difieren los costos en varios defectos. Conectarse en los problemas con mayor frecuencia debería reducir el número total de elementos que necesitan reparación.
La meta de un análisis de Pareto es obtener la máxima recompensa de los esfuerzos de calidad, pero esto no quiere decir que los problemas pequeños y fáciles de resolver deban ser ignorados hasta que se resuelvan los problemas más grandes. Siempre debemos tener en perspectiva que estos problemas están y que hay que resolverlos. Por mi parte es todo y cedo la palabra a mi compañero. Compañeros, el día de hoy voy a explicar el tema de la elaboración de un diagrama de Pareto. Los pasos a considerar para hacer un diagrama de Pareto son: número 1, seleccionar los datos. A datos me refiero a los problemas, los cuales tendremos la necesidad de resolver para que haya una estabilidad, ya sea en una empresa o en algún fenómeno que estemos analizando. El número 2 será agrupar estos datos por categorías, pero categorías que tengan sentido, que no sean categorías que no tienen nada que ver con lo que estamos analizando, sino que estén de acuerdo a un criterio determinado por el problema o por nosotros. De esta forma será más fácil al momento de leer el diagrama. El punto número 3 será tabular los datos, comenzando por la categoría que tenga más elementos y siguiendo el orden descendente de mayor a menor. Y con ellos vamos a calcular lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Como podemos ver en la tabla, es un claro ejemplo de cómo vamos a tabular los datos, ya que tenemos 7 categorías y esas categorías se ordenaron de mayor a menor dependiendo de su frecuencia. Y podemos ver también cómo están las frecuencias relativas acumuladas, que estas son las que juegan un gran papel. ¿Por qué? Porque ellas nos representan un porcentaje, y un porcentaje en un diagrama de Pareto nos sirve de apoyo para ver qué tan eficiente o qué tan deficiente es el problema o los problemas por los cuales estamos haciendo su análisis. En el siguiente paso, en el paso 4, tenemos que dibujar el diagrama de Pareto en sí, pero antes tenemos que representar todos los datos en una gráfica de barras. Pero ojo, la gráfica de barras también la tenemos que hacer de forma descendente, de mayor a menor. No lo vamos a hacer en forma así, sin un orden, como en la imagen, sino que lo tenemos que hacer de forma ordenada, en forma descendente, de mayor a menor. El número 6 sería delinear la curva acumulativa. ¿Esta cómo se obtiene? Bueno, a cada categoría le vamos a asociar un punto y ese punto va a ir creciendo, de tal modo de que al momento de unir todos esos puntos nos quede una curva, y esa curva va a ir desde el 0% hasta el 100%. Con eso podemos analizar el problema. El paso que seguiría sería identificar el diagrama, ya sea por su periodo estudiado o por su título. Finalmente tenemos una gráfica, bueno, más bien la gráfica del punto 3, donde habíamos tabulado los datos. Ahora ya la llevamos al diagrama de Pareto en sí. Podemos observar que las categorías, como se había dicho anteriormente, se ponen en el eje horizontal y se ponen de mayor a menor. Del lado vertical izquierdo tenemos las frecuencias de cada categoría, y vemos con la curva en negro es la curva acumulativa y se pueden ver los puntos de cada uno. Del lado derecho vertical tenemos el porcentaje, que va desde el 0 hasta el 100%. Esto nos va a ser de mucha ayuda para estudiar un fenómeno, sus causas y poder dar solución a ellos. Bueno, sin más por el momento, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Misael Hernández y voy a explicar algunos ejemplos en cuanto al diagrama de Pareto. Primer ejemplo. En una empresa textil se desea analizar el número de defectos en los tejidos que fabrica. En la tabla siguiente se muestran los factores que se han identificado como causantes de los mismos, así como el número de defectos asociados a ellos. En la tabla tenemos cada una de las telas y la cantidad de incidencias que han tenido en defectos. El segundo paso tras hacer la tabulación es ordenar en forma decreciente el número de defectos, teniendo por lo tanto el algodón como el mayor causante de los defectos y a la lana como el mínimo.
Posteriormente, calculamos los porcentajes relativos y acumulados de cada una de las incidencias para así tener una tabla como la que se muestra aquí. Ya una vez con esta información pasamos todo esto a una tabla en Excel o una hoja de cálculo. Entonces voy a proceder a copiar la información. Ya una vez en nuestra hoja de cálculo, vamos a poner la información que acabamos de obtener. Seleccionando todos los valores de la tabla, vamos a dirigirnos a donde tenemos insertar gráfico combinado, esto utilizando Excel 2013, y escogemos la segunda opción, que nos arrojará un gráfico como el que estamos viendo en pantalla. Vamos a acomodarlo, resaltar el contraste, y aquí podemos observar ya cómo cada una de las telas aparece con la cantidad de incidencias del lado izquierdo y el porcentaje acumulado del lado derecho. Vamos a filtrar un poco más estos datos para poder apreciar mejor la cantidad de incidencias de cada uno y el porcentaje acumulado, teniendo en cuenta que Pareto decía que el 20% de todos los causantes era el responsable de el 80% o más de todos los problemas encontrados. Entonces, en esta línea podemos ver, donde nos marca el 80, cómo se encuentra tanto el algodón como el tul, aportando casi el 80, más del 80% de todos los errores encontrados en la línea de producción. Por lo tanto, podemos comprobar que lo que dijo Pareto realmente es cierto. Ejemplo número 2. Un gran almacén que registraba elevados costos por hurtos encargó a un grupo de trabajo resolver el problema. Como el almacén disponía de varias plantas y ofrecía mercancía de naturaleza muy diferente, el equipo decidió empezar las investigaciones recogiendo datos sobre los costos por hurtos en varias secciones y realizar un análisis de Pareto. En nuestra tabla al lado derecho podemos encontrar cada sección que se maneja dentro de este almacén, los costos que producían los hurtos, el porcentaje total según el 100% de los hurtos y el porcentaje acumulado. En base a estos datos vamos a proceder a graficar. Ya estando en nuestra hoja de cálculo, vamos a proceder de nuevo a escoger todos los valores que obtuvimos de esta tabulación, dirigiéndonos a insertar gráfico combinado, escogiendo la segunda opción. Vamos a remarcar un poco más y de nuevo vamos a filtrar un poco más los datos a fin de hacer el análisis más preciso. Podemos observar cómo en la parte de perfumería se encuentra un 42% de porcentaje acumulado, llegando a música casi a un 77%. Pasando a la sección de electrodomésticos, nuestro valor se eleva arriba del 85%, arriba del 80% que Pareto menciona que es el causante de las principales anomalías o problemas dentro de estas situaciones. Por lo tanto, podemos observar que tanto la sección de joyería, perfumería, deportes y música son las causantes de casi el 80% de las pérdidas en las que está recurriendo esta empresa o este almacén. Por lo tanto,
El equipo tendrá que concentrar sus esfuerzos en buscar soluciones que eviten los hurtos en esas 4 secciones. De esta manera obtendrá una mejora significativa con una acción más centrada en el problema. Muchas gracias.